Hay un tipo de cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. Ese desgaste silencioso, que surge cada vez que alguien se da cuenta de que, por más que se esfuerce, nunca es suficiente. No importa cuánto sonría, cuánto se muestre disponible, amable, comprensivo, siempre hay esa sensación incómoda, casi invisible, de estar luchando por un lugar que nunca es realmente suyo. Y, en el fondo, algo empieza a doler. Una especie de incomodidad que crece cuando se dan cuenta de que viven midiendo cada palabra, cada gesto, cada decisión, para no desagradar, para ser visto, para ser validado, incluso sin darse cuenta. Curioso, como algunos aprenden temprano que agradar es una cuestión de supervivencia. Que ser amado exige, casi siempre, una cierta desaparición de uno mismo. Pero hay un precio. Siempre lo hay. Y quien paga ese precio, en algún momento empieza a preguntarse, aunque sea en silencio, si vale la pena existir solo como la versión que los demás esperan. Nicolás Maquiavelo escribió sobre poder, estrategia, dominio. Pero, en esencia, sus palabras revelan algo mucho más profundo, una verdad brutal sobre la libertad. Una libertad que comienza cuando alguien elige, de forma implacable, dejar de mendigar aceptación y empieza a reivindicar su propio valor, sin pedir permiso, sin negociar su esencia. Tal vez este sea uno de esos raros momentos en que una verdad antigua encuentra un dolor moderno. Y, cuando eso sucede, quien escucha no sale de la misma manera que entró. Si es la incomodidad la que te trajo hasta aquí, tal vez sea exactamente eso lo que empiece a liberarte. Hola, soy Cícero, el guardián del canal, la mente pensante, y te convoco a desvelar otro secreto del alma humana. El precio invisible de buscar aceptación. Hay una prisión que no tiene barrotes, pero moldea silenciosamente los días de quien vive dentro de ella. Una prisión construida por miradas, expectativas y juicios, reales o imaginarios, que, poco a poco, van apretando el pecho y reduciendo la propia existencia. Es curioso cómo esto comienza temprano. A veces, basta una mirada de desaprobación en la infancia, un rechazo disfrazado de silencio, una crítica mal disfrazada de cuidado. Sin darse cuenta, alguien aprende que ser aceptado es cuestión de supervivencia. Que amar es agradar. Que existir es adaptarse. Y, con el tiempo, eso se vuelve un patrón. Se vuelve automático. Un baile invisible donde cada paso es calculado. Si digo esto, les gustará. Si actúo así, me aprobarán. Si soy demasiado yo, todavía me querrán cerca. Pero hay una grieta en este sistema. Porque cuanto más alguien intenta agradar, más parece que pierde algo de sí. Una especie de erosión interna, donde, lentamente, la persona empieza a no saber más dónde termina lo que es, y donde comienza lo que los demás esperan que sea. Y esa búsqueda no es liviana. Es agotadora. Porque exige una vigilancia constante, sobre cómo se habla, cómo se camina, cómo se mira, e incluso sobre lo que se siente. Quien vive para ser aceptado, empieza, sin darse cuenta, a pedir disculpas por su propia existencia. La dependencia emocional se instala de forma sigilosa. Y lo más cruel es que, la mayor parte del tiempo, ni siquiera parece dependencia. Parece cuidado. Parece amor. Parece conexión. Pero, en realidad, es hambre. Hambre de ser visto. Hambre de ser validado. Hambre de un amor que, casi siempre, viene condicionado. Si eres como yo espero, te acepto. Y ahí surge el dilema cruel. Cuanto más se busca aceptación, menos se es visto de verdad. Porque aquello que conquista al otro no es quien tú realmente eres, sino la versión editada, moldeada, podada de ti mismo. Así es como surgen relaciones donde el miedo sustituye al amor. Donde el silencio se vuelve escudo. Donde la incomodidad se convierte en rutina. Y, poco a poco, quien vive así empieza a sentir que ha perdido algo, pero ya ni sabe exactamente qué. El problema es que este tipo de adicción nunca se resuelve recibiendo más aprobación. Al contrario, se alimenta de ella. Cuantas más migajas emocionales recibes, más crece el vacío. Porque, en el fondo, lo que buscas no es la aceptación de los demás, es el permiso para ser tú. Y es en ese punto donde la mayoría se queda atrapada. Porque no se da cuenta de que lo que está en juego nunca fue ser amado, sino ser libre.
Y la libertad tiene un precio que no todos están dispuestos a pagar. Pero aquí comienza un giro. Porque existe un antídoto. Una mentalidad radicalmente diferente. Una filosofía que, aunque incómoda, tiene el poder de romper de una vez por todas esa cadena invisible. Y es ahí donde entra Maquiavelo. El antídoto brutal de Maquiavelo, la filosofía que destruye la dependencia emocional. Existe algo profundamente incómodo en observar la naturaleza humana sin filtros. Maquiavelo hizo eso. Miró al ser humano no como quisiéramos que fuera, sino como realmente es. Despojado de romanticismos, despojado de idealizaciones. Solo la verdad desnuda, cruda y, muchas veces, cruel. Y quizás sea exactamente eso lo que hace que sus enseñanzas sean tan poderosas. Porque, mientras muchos están ocupados intentando entender cómo ser más agradables, más amables, más aceptados, Maquiavelo estaba preocupado en responder una pregunta mucho más esencial. ¿Cómo no ser descartable? Y es aquí donde la mayoría fracasa en la vida. Porque existe una creencia, implantada desde temprano, de que agradar es el camino. Que ser bueno, ser amable, ser disponible, ser maleable, garantiza amor, respeto y seguridad. Pero la vida real insiste en demostrar, una y otra vez, que eso es una mentira brutal. Observa tu propia historia. ¿Cuántas veces te esforzaste por ser impecable con alguien? Una pareja, un amigo, hasta un familiar, y, aún así, no fue suficiente. ¿Cuántas veces te diste, te callaste, te moldeaste, te hiciste pequeño, y el resultado fue exactamente lo contrario de lo que esperabas? Distancia, frialdad, desprecio. ¿Sabes por qué? Porque, en la dinámica invisible de las relaciones humanas, quien demuestra que necesita demasiado, pierde valor. Es cruel. Es incómodo. Es, quizá, una de las verdades más difíciles de aceptar. Pero Maquiavelo lo sabía. Decía, sin rodeos, que aquel que busca ser amado por encima de todo, corre el riesgo de ser humillado. Porque amor forzado, amor condicionado, amor mendigado, no es amor. Es sumisión. Es dependencia disfrazada. Maquiavelo observaba que el poder, ya sea en el reino, en la política o en la vida, nace de la percepción. Y la percepción se construye, casi siempre, a partir de las señales que emites. ¿Y cuál es la señal más destructiva que alguien puede emitir? Necesito que te guste de mí. Esa energía, esa súplica silenciosa, ese ruego no verbal, tiene un efecto devastador. Las personas lo perciben, lo sienten. Tal vez no lo racionalicen, pero saben, en algún nivel, que están tratando con alguien dispuesto a negociarse, a venderse, a doblarse. ¿Y qué pasa cuando alguien percibe eso? El respeto se disuelve. Porque la verdad es que, en el juego de la vida, nadie valora lo que percibe como desesperado. Piensa en eso. ¿Cuántas veces valoraste aquello que te suplicaba? Aquello que siempre estaba disponible, siempre entregado, siempre dispuesto a agradarte, sin pedir nada a cambio. El ser humano no funciona así. Somos, biológicamente, atraídos por aquello que tiene valor percibido. Y el valor percibido nace de la escasez, del límite, de la capacidad de decir no, de poner fronteras. Eso es lo que Maquiavelo enseña. Que el respeto, y, en consecuencia, el amor real, no nace de la disponibilidad irrestricta, sino de la capacidad de mantenerse firme, de no doblarse, de ser soberano sobre uno mismo. Él no hablaba, literalmente, de ser temido en el sentido de causar miedo. Hablaba de algo más sutil, más elegante, más poderoso. Ser percibido como alguien que no se dobla, que no se negocia, que no se vende. Y eso vale para todo. Para relaciones amorosas, para amistades, para ambientes de trabajo, para la vida entera. Quien necesita ser amado, acaba siendo utilizado. Quien está dispuesto a ser rechazado, es quien, paradójicamente, se vuelve más deseado, más respetado, más valorado. Porque hay una diferencia brutal entre quien dice, por favor, acéptame, y quien, silenciosamente, comunica, soy completo. Si quieres, perfecto. Si no quieres, no cambia nada para mí. Esa segunda postura tiene un peso, una fuerza casi magnética, porque no nace del ego, ni de la arrogancia, ni de la prepotencia,
nace de algo mucho más raro: autosuficiencia emocional. Y aquí está el secreto que Maquiavelo intentó gritarle al mundo, aunque pocos realmente lo escucharon. Quien se gobierna a sí mismo, jamás será gobernado por nadie. ¿Y qué significa, en la práctica, gobernarse a uno mismo? Significa entender que tu valor no está en manos de nadie, que tu dignidad no es moneda de cambio, que tu esencia no es algo que pones sobre la mesa para ser evaluado, comparado, juzgado o aceptado. Significa entender que, cuanto más intentas demostrar que eres digno de amor, menos amor verdadero recibes. Porque amor que necesita ser probado, no es amor. Es contrato. Es negociación. Es adicción emocional. Maquiavelo nos recuerda, de forma brutal, pero profundamente liberadora, que vivir intentando agradar a los demás es la forma más sofisticada de servidumbre. Y que la verdadera libertad empieza cuando alguien elige, deliberadamente, no ser agradable. Ser completo. Ser verdadero. Ser, antes que nada, leal a sí mismo. Y, curiosamente, cuando haces eso, algo mágico sucede. Aquellos que antes te subestimaban, empiezan a mirarte diferente. Aquellos que antes te daban migajas, empiezan a darse cuenta de que ya no te alimentas de eso. Y, sin necesidad de suplicar, de justificarte o de explicarte, te conviertes, finalmente, en alguien que ocupa su lugar en el mundo, no como un mendigo, sino como alguien que sabe, con toda certeza, que es suficiente. Y si esta verdad te incomoda, quizás sea porque te está mostrando exactamente lo que necesitas escuchar. La revelación brutal que libera, el valor de quien no se dobla. Existe un choque inevitable que surge en el momento en que una persona se da cuenta de que ha pasado años operando bajo una mentira. La idea de que, si es lo suficientemente amable, gentil y disponible, conquistará amor, respeto y seguridad. El problema es que eso no sucede. Quien vive en la búsqueda constante de aceptación, se da cuenta, tarde o temprano, de que esa estrategia, además de ineficaz, es autodestructiva. Maquiavelo nunca escribió para quien desea ser querido. Su pensamiento es quirúrgico e implacable. Asegura, con todas sus letras, que quien depende de la buena voluntad de los demás siempre será esclavo de la inestabilidad ajena. Y la vida lo confirma de forma cruel. Cuando entregas a otros la responsabilidad de reconocer tu valor, te conviertes en una pieza frágil, fácilmente manipulable y descartable. La oscilación emocional se convierte en tu rutina. Un día te sientes visto, al otro te sientes invisible. Un día eres valorado, al otro, ignorado. Tu estabilidad pasa a ser proporcional al humor, al deseo y a las decisiones de aquellos a quienes, inconscientemente, les concediste ese poder. Es exactamente en este punto donde surge una verdad que muchos se niegan a ver. Quien vive intentando ser aceptado comunica, aunque sea en silencio, que no se considera suficiente. No se dice con palabras, pero está presente en la postura, en la duda, en la incapacidad de poner límites, en la dificultad de decir no, y sobre todo, en el miedo visceral a decepcionar. Ese miedo genera sumisión disfrazada de amabilidad, dependencia disfrazada de amor, servidumbre disfrazada de cuidado. Maquiavelo sabía que el mundo, al igual que las relaciones, respeta a quien demuestra que no tiene miedo de ser rechazado. Esa es la verdadera fuerza. No se trata de arrogancia, frialdad o desprecio por los demás, sino de entender que tu valor no está en juego. No está sujeto a evaluación, ni al juicio, ni a la aprobación de nadie. Quien sabe esto, camina diferente, habla diferente, mira diferente. No necesita probar, ni justificar, ni agradar compulsivamente. Esa es la llave que define quién vive como protagonista y quién vive como figurante en su propia historia. Porque, desde el momento en que comunicas, con tu energía, tu presencia y tus elecciones, que no estás dispuesto a negociar tu dignidad, todo cambia. Las dinámicas cambian. Lo que antes parecía incuestionable, empieza a desmoronarse. Las relaciones que se sostenían en tu fragilidad, empiezan a perder fuerza. Las personas que se habían acostumbrado a tu disponibilidad ilimitada, por primera vez se dan cuenta de que ese acceso ya no está garantizado. Maquiavelo, en esencia, enseña que la libertad no es el derecho de hacer lo que quieras, sino la capacidad de no ser emocionalmente rehén de nadie. Mientras creas que necesitas ser elegido para sentirte digno, seguirás vulnerable, ansioso y disponible para cualquier migaja de atención.
La verdadera transformación comienza en el instante exacto en que aceptas la posibilidad de ser rechazado, sin que eso afecte tu percepción de valor. El mundo percibe quien está dispuesto a perder. Esa es la mayor inversión que pocos comprenden. Quien está dispuesto a ser rechazado, abandonado o malinterpretado, es exactamente quien empieza, paradójicamente, a ser más respetado, más admirado y, sí, más deseado. Porque esa persona no está vendiendo su esencia a cambio de aceptación. El vacío que antes parecía imposible de llenar empieza, por primera vez, a disolverse. No porque alguien finalmente te ofreció aquello que tanto buscabas, sino porque tú dejaste de buscar. Dejaste de depender. Entendiste, de forma definitiva, que ningún amor, ninguna validación y ninguna aprobación externa sustituirá aquello que solo tú puedes construir internamente: soberanía emocional. Si alguien te trata como opción, es porque, en algún momento, tú aceptaste ese papel. Y Maquiavelo diría, sin rodeos, que quien no gobierna su propia vida, siempre será gobernado por los caprichos de los demás. Esa es la revelación que, aunque incómoda, tiene el poder de redefinir por completo tu relación con el mundo, con los demás y, sobre todo, contigo mismo. Carta de la mente pensante. Querido lector, hay algo en ti que se cansó. Se cansó de moldearse, de callarse, de doblarse para ser aceptado. Y, en el fondo, sabes que eso nunca trajo lo que realmente esperabas. Aprendiste, sin darte cuenta, que agradar era cuestión de supervivencia. Pero, mirando con honestidad, te das cuenta de que ese camino solo te alejó de ti mismo. Cada vez que cediste, te apagaste un poco más. Quizá ahora esté claro, ya no se trata de ser elegido. Se trata de elegirse. Ya no se trata de agradar. Se trata de respetarse. Si esta carta te encontró, es porque aún existe dentro de ti una parte que se niega a desaparecer. Protege eso. No por los demás, sino por ti. Quien no gobierna su propia vida, siempre será gobernado por los demás. La mente pensante. Si llegaste hasta aquí, esta carta no es solo un texto antiguo. Es casi un espejo, de lo que ya fuiste y de lo que aún puedes elegir ser. Ahora respóndeme, de verdad. ¿Qué es eso que aún vive en ti y vale la pena proteger? Escríbelo aquí en los comentarios. Este espacio es tuyo. Y quizá, tu respuesta, sea el primer paso de regreso. Cuando entiendes que la dependencia emocional no es amor, no es cuidado y tampoco es prueba de bondad, sino una trampa silenciosa, todo cambia. A partir de aquí, ya no hay más espacio para discursos vacíos sobre autoestima. El juego se vuelve real, práctico y exige decisión. Y esa decisión comienza dentro, en el momento exacto en que eliges dejar de vivir como una extensión de las expectativas de los demás. El primer paso práctico es desarrollar conciencia absoluta de dónde y cómo estás negociando tu propia existencia. Esto no es simple ni agradable, porque exige enfrentarte de frente. Es sentarte contigo mismo, con brutal honestidad, y listar situaciones, relaciones, conversaciones y dinámicas donde percibes que te apagas, te anulas, te minimizas o aceptas menos de lo que mereces, solo para ser aceptado. Hazlo en papel. No confíes solo en tu memoria. Escribe, nómbralo y mira esos lugares sin piedad, sin excusas y sin engañarte. El segundo paso es entender que posicionarse no es opcional, es cuestión de supervivencia psicológica. Aquí no existe punto medio. Cada vez que dices sí queriendo decir no, cada vez que aceptas lo que te falta al respeto, cada vez que bajas la cabeza para preservar un vínculo que solo te desgasta, debilitas tu propio sentido de valor. Esto no es teórico, es fisiológico, neurológico y emocional. El cerebro asocia esa postura con la autodesvalorización. Resultado, tu ansiedad crece, tu autoestima se derrite y el vacío se expande. Por eso es necesario comenzar el entrenamiento de la incomodidad. Eso significa practicar decir no. Y sí, va a ser incómodo al inicio. Porque tu sistema emocional está condicionado al miedo al rechazo. Pero cada no que emites no es solo una negativa, es una afirmación silenciosa de que eliges protegerte, preservarte y priorizarte. No se trata de aislarse ni de ser arrogante. Se trata de establecer un límite claro donde comunicas, sin necesidad de levantar la voz, que tu dignidad no está en negociación. El tercer paso es eliminar de tu vida cualquier práctica de comparación.
Mientras compares tu trayectoria, tu apariencia, tu desempeño o tu historia con la de los demás, alimentas exactamente la lógica que te mantiene prisionero. La idea de que tu valor es externo, es relativo y depende de la validación ajena. Eso es mentira. No vales más ni menos que nadie. Vales porque existes. Y punto. Esa es la verdad innegociable que necesita convertirse en pilar de tu psique. El cuarto paso es comenzar, conscientemente, a construir pequeñas victorias internas. Deja de esperar reconocimiento externo. Puede o no llegar. Eso no importa. La única validación que realmente importa es la que te entregas a ti mismo cuando, al final del día, percibes que no traicionaste tu propia conciencia. Que te posicionaste. Que dijiste no cuando era necesario. Que defendiste tus límites. Que protegiste tu propia energía. Esto genera una retroalimentación interna que construye, día tras día, una autoconfianza que ya no depende más del mundo. El quinto paso, quizá el más desafiante, es aceptar que perder forma parte del proceso. Vas a perder conexiones. Vas a decepcionar a quienes se acostumbraron a tenerte siempre disponible, siempre moldeable, siempre dispuesto a doblarte. Vas a perder dinámicas que antes te daban una falsa sensación de pertenencia, pero que, en realidad, solo te mantenían atrapado en un ciclo de desvalorización. Y está bien. Eso no es fracaso. Eso es filtro. Solo permanece quien sabe verte en tu totalidad. Solo permanece quien entiende que ya no estás dispuesto a vivir de migajas. A partir de este nuevo posicionamiento, una transformación radical comienza a suceder. Tu energía cambia. Tu presencia se vuelve más sólida. Percibes que ya no necesitas llenar los silencios incómodos tratando de agradar. No necesitas justificar tus elecciones ni pedir disculpas por ser quien eres. Las personas empiezan, instintivamente, a percibirte de otra manera. No se trata de miedo. Es sobre respeto. Y el respeto nace exactamente en el punto donde muestras que no estás dispuesto a negociar tu dignidad. Y, de forma casi mágica, aunque no es magia, es psicología pura, tu ansiedad comienza a reducirse. El peso constante de estar siempre alerta, siempre preocupado por la opinión de los demás, comienza a desaparecer. Porque, finalmente, entendiste que tu misión nunca fue ser aceptado. Tu misión es ser entero. Y eso, por sí solo, reorganiza absolutamente todo. Los beneficios de este movimiento son inmensos. Ganas claridad mental. Ganas energía vital. Tu creatividad vuelve a fluir. Tus relaciones se vuelven más ligeras, más verdaderas, más alineadas. Lo que antes te agotaba, hoy ya no tiene más acceso. Lo que antes te definía, hoy ya no te afecta. Te percibes, por primera vez, libre. No porque el mundo haya cambiado, sino porque cambiaste tu relación con él. Ya no vives bajo el yugo de la aceptación ajena. Vives, ahora, bajo la ley del autorrespeto. Y eso no tiene precio. Eso no es negociable. Eso es libertad en su forma más pura. Ahora no existe más espacio para disfraces. Sabes exactamente lo que necesitas hacer. La verdad está colocada frente a ti, e ignorarla ya no es una opción. A partir de aquí, solo existen dos caminos. Continuar siendo rehén de la aceptación ajena o comenzar, de forma definitiva, a elegirse, a protegerse y a respetarse. Y te hago una pregunta simple, pero definitiva. ¿Estás dispuesto a elegirte a partir de hoy? Si la respuesta es sí, déjalo aquí en los comentarios, como un compromiso contigo mismo, una frase corta, pero poderosa: yo me elijo. Si este vídeo te trajo claridad, fuerza o hasta incomodidad, perfecto. Eso significa que tu conciencia está despertando. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y quédate conmigo, porque los próximos vídeos te van a entregar aún más herramientas para que nunca más vuelvas a ser rehén de nadie, ni de los demás, ni de ti mismo. Y es que cuando dejamos de buscar esa aceptación desesperada, empezamos a tomar el control de nuestra vida. Pero ojo, este es solo un paso. Porque hay algo muy poderoso que necesitas saber. Cuando sanas ese miedo al rechazo, tu vida empieza a cambiar de verdad, en formas que ni te imaginas. Si quieres descubrir cuáles son esos cambios y cómo seguir fortaleciendo tu mente, yo te dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde te explico las 5 cosas que cambian en tu vida cuando sanas tu miedo al rechazo, basado en la filosofía de Maquiavelo.
Te va a ayudar muchísimo a seguir creciendo y liberarte de esa adicción emocional. La filosofía no transforma el mundo de una sola vez, pero transforma a quien observa. Y quien observa con frecuencia, termina transformándolo todo a su alrededor. No pierdas más tiempo viviendo en vano. Conviértete también en una mente pensante. Suscríbete al canal, dale like al vídeo y sigue acompañándonos en este camino de despertar.